Bueno, en esta ocasión voy a explicar la segunda parte de la guía de estudio de la prueba de actitud académica, la parte de matemáticas. Y tenemos que el ejercicio número 8 nos dicen que tenemos que encontrar la pendiente dado estos dos puntos. 5, negativo 4 y 8, negativo 10. Lo primero que tienen que identificar son los valores de X y Y. Y en este caso vamos a tener X sub 1 y vamos a que X sub 1, que en este caso va a ser el valor de 5. Valor X sub 1 igual a 5 y Y sub 1 va a ser igual a negativo 4. Entonces los vamos a localizar acá. Igual a negativo 4. Luego vamos a tener X sub 2, que va a ser el siguiente punto, la siguiente coordenada, 8. X sub 2 va a ser igual a 8 y Y sub 2, que en este caso va a ser negativo 10. Este es el primer paso que ustedes tienen que identificar para poder reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces tenemos X sub 1 igual a 5, Y sub 1 igual a negativo 4. X sub 2 igual a 8 y Y sub 2 igual a negativo 10. La fórmula para encontrar la pendiente es Y sub 2 menos Y sub 1 o el cambio en el eje Y sobre respecto al cambio en el eje X. X sub 2 menos X sub 1. Una vez teniendo este resultado, vamos a reemplazar los valores. Y2, aquí lo tenemos, negativo 10, menos, este menos es de la fórmula, y tenemos que Y1 es menos 4. Entonces lo vamos a poner en paréntesis. Luego, X sub 2 es 8 y X sub 1 es menos 5. Entonces, vamos, 8 menos 5 es 3 y negativo 10 menos negativo 4 va a ser negativo 6. Esta operación, cuando tenemos menos y menos, esto se nos convierte en positivo porque menos por menos nos da positivo. Entonces vamos a tener negativo 10 más 4, signos contrarios se restan y nos da negativo 6. Entonces luego de eso vienen y dividen 6 entre 3, negativo 6 entre 3 es negativo 2. En la división signos contrarios, siempre negativo. Y el resultado sería la opción C, m igual a negativo 2, que es nuestra pendiente. Recordemos la fórmula es y2 menos y1, x2 menos x1. En el ejercicio 9 es un ejercicio de ecuación cuadrática. Recuerden que tenemos diferentes formas de resolver una ecuación cuadrática. En este caso yo voy a utilizar un método que se llama AC, método AC. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar el coeficiente principal del término cuadrático, que es 3, lo vamos a multiplicar por 10 y nos va a dar 30. En la parte de acá arriba ustedes pueden poner A por C, que esa multiplicación va a ser el resultado de este que tenemos acá, y en la parte de abajo vamos a poner B. Recuerden que la forma de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Entonces el b va a ser 11. A por c, es decir, 3 por 10, los coeficientes va a ser 30 y el coeficiente en b va a ser 11. Ahora, dos números que multiplicados me den 30 y sumados me den 11. 5 por 6 me da 30 y 5 más 6 sería 11. Multiplicados, el de arriba, sumados en la parte de abajo. En el segundo paso vamos a ubicar los factores en forma de multiplicación. Entonces vamos a tomar el coeficiente principal 3x y en el otro extremo también 3x. Luego vamos a tomar el 6 y lo vamos a poner acá, 3x más 6. Si este fuese negativo, ustedes tendrían que poner 3x menos 6, pero en este caso pues es positivo. Y 3x más 5. Entonces ya tenemos el primero y el segundo. 3x más 5 y 3x más 6. Luego de esto lo que viene es hacer un despeje de variables. Está positivo, lo cambiamos a negativo. Está positivo, lo cambiamos a negativo. Operación inversa. Luego el 3 está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir. Y vamos a tener negativo 6 entre 3, negativo 2. Y negativo 5 tercios, porque este 3 lo pasamos a dividir utilizando la propiedad inversa. Multiplicación, división.
Teniendo esos dos resultados, x igual a negativo 2 y x igual a negativo 5 tercios, tenemos que la opción A es nuestra respuesta correcta en el ejercicio 9. En el ejercicio 10 se nos da este triángulo, ustedes lo pueden ver en su guía de estudios, y se nos dice que el segmento QS o SQ o la altura de este triángulo es 6 unidades. Es 6 unidades y que el lado PQ mide 10. Si localizamos, si esta altura es 6, es decir, de 0 a 6, entonces podemos localizar este punto aquí. Aquí tenemos 0 y este sería 6. Luego, utilizando el teorema de Pitágoras, porque tenemos un triángulo rectángulo aquí, tenemos el valor de la altura, o es decir, este de aquí, que es 6, de este cateto, que es 6, y tenemos la hipotenusa, que es 10. Entonces utilizamos, recuerden que C es hipotenusa y A y B son los catetos. Y reemplazamos los valores. El valor de C es 10, el valor del cateto A, que en este caso sería nuestra altura, es 6, y nos falta conocer el valor de B, que es el valor que nosotros vamos a encontrar. Es 6 al cuadrado es 36, luego este positivo lo cambiamos a negativo, despejando la variable B, y obtenemos 64. Dato importante, para cancelar el exponente 2 utilizamos la propiedad inversa del exponente 2, que es la raíz cuadrada. Entonces tomamos raíz cuadrada en ambos extremos. La raíz cuadrada de 64 es 8 y por propiedad se cancela el exponente con el radical y nos queda el valor de B. Entonces ya tenemos que el cateto B, o es decir, este extremo PS, mide 8 unidades. Es decir, que va desde 0 hasta 8. Y de esta manera obtenemos nuestra coordenada, que es la coordenada que se nos está pidiendo, la coordenada en Q. ¿Cuál es la coordenada? 8,6. Y para eso el resultado sería el valor de la opción A. ¿Por qué este es 8? Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces la coordenada 8 para X, 6 para Y. De 0 nos movemos a 8 y luego subimos 6 unidades, que fue la altura que se nos dio. La opción A es la respuesta correcta. En el ejercicio número 11 tienen que utilizar las propiedades de los exponentes. Primero voy a explicar la propiedad de los exponentes. En este caso es cuando es división. División de exponente, se copia la base y se restan los exponentes. En este caso vamos a restar m menos n. Entonces se nos da este ejercicio. 5 a la m a la n. Potencia de una potencia. Cuando tenemos potencia de una potencia, tenemos otra propiedad que nos dice si tenemos a elevado a la m elevado a la n, el resultado va a ser el a la m por n. Entonces vamos a multiplicar los exponentes. Se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces en este caso sería m por n, m por n, mn. Y copiamos el 5 a la m del denominador. Luego aplicamos esta propiedad, la propiedad de la división de exponentes. Entonces vamos a restar m con m y nos va a quedar, se cancela porque m menos m es 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nos va a quedar 5 a la n. Una forma de ver esto es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen 5 a la m y este lo pueden separar por 5 a la n. ¿Okay? Esta es otra propiedad que nosotros utilizamos. Y tenemos, permítanme, lo voy a hacer acá. 5 a la m por 5 a la n. Este se puede separar y en la parte del denominador tendremos 5 a la m. Entonces, 5 a la m entre 5 a la m se cancela y solo nos queda 5 a la n. La respuesta es la opción B. En el ejercicio número 12 se nos habla de un círculo que tiene un radio de 5 centímetros y se nos pregunta cuánto mide su circunferencia.
Para este ejercicio utilizamos la fórmula. Circunferencia es igual a 2pi r. Recuerden que la circunferencia es básicamente el perímetro o la parte, los bordes del círculo. Entonces, si se nos da el radio, que es 5 centímetros, en este caso, 5 centímetros, 2 por 5 es 10. Y para tener una respuesta exacta, no reemplazamos el valor de pi. Recuerden que pi tiene un valor de 3.14, pero aquí se nos dan las opciones en términos de pi. Entonces sería 2 por 5, 10 pi. Tienen que tener cuidado no confundirla con la fórmula de área, porque en este caso se nos pide circunferencia en vez de área. Entonces la opción B es la correcta. En el ejercicio 13 es un trapecio y se nos preguntan que cuál es el área. Para calcular el área de un trapecio utilizamos esta fórmula. La pueden encontrar de otra forma escrita como base 1 más base 2 o A más B. Este A representa la base corta y la B representa la base larga. Y la altura en este caso sería el segmento AB, el alto del trapecio. Entonces, sustituimos valores. El valor de la base A, porque un trapecio tiene dos bases. Base A sería 8, base B sería 12, lo sumamos, 8 más 12 sería 20. Nuestra altura, 2 centímetros, aquí, 20 por 2, 40. 40 entre 2, 20 centímetros. Recordemos la fórmula y luego básicamente se trata de reemplazar o sustituir los valores. En este caso sería 20, nuestro valor o nuestra respuesta. En el ejercicio 14, se nos da un rectángulo y nos dan el perímetro, que es de 62 centímetros, es el perímetro. Entonces, la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Y se nos pregunta que cuánto mide el largo. En este caso tenemos que el largo es x más 3 porque es esta parte de acá. X más 3 es nuestro largo y la X es nuestro ancho. También puede ser base por altura. O 2 veces la base más 2 veces la altura. Diferente forma lo podemos escribir. Entonces se nos da que el perímetro vale 62. Reemplazamos perímetro igual a 62. Igual 2. ¿Cuál es nuestro largo? Aquí lo tenemos. X más 3. Entonces este X más 3 lo traemos y lo reemplazamos aquí en paréntesis. 2 veces el ancho. ¿Cuál es nuestro ancho? X. Lo ponemos acá. Una vez que tenemos esto, utilizamos la propiedad distributiva, la cual consiste en multiplicar 2 por x y 2 por 3. 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Y 2 por x, 2x. Luego ordenamos nuestras variables y nuestras constantes, o es decir, términos semejantes. 2x con 2x. Los traemos acá y el 6 solo lo copiamos con el mismo signo. Teniendo esto, sumamos 2 más 2 nos da 4x. Recuerden, en este caso no lo ponemos al exponente 2 porque es una suma. Solo en multiplicación se suman los exponentes. Entonces sería 4x más 6. Luego, este positivo 6, que está positivo, lo cambiamos a negativo. Propiedad inversa. 62 menos 6 igual a 56. 56 es igual a 4x. Para despejar nuestra variable, este está multiplicando con nuestra variable, entonces lo dividimos. Pasamos a dividir propiedad inversa a ambos extremos. Y como resultado vamos a obtener x es igual a 14. Pero recuerden que este no es nuestro resultado porque se nos está preguntando por el largo. El largo es x más 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Reemplazar el x por 14. Más 3 sería 17. Y para eso tenemos nuestra respuesta a la opción C, que 17 es el largo. Este es el ejercicio número 14. En el ejercicio número 15, se nos da que estas dos rectas son paralelas. Paralelas significa que nunca se van a intersectar y que tienen la misma distancia entre una y otra. Y se nos dan ciertos segmentos y ciertos ángulos y se nos pregunta por el ángulo BAC. ¿Cuál es el ángulo BAC? B, es decir, este ángulo de aquí. BAC, lo voy a poner con un color diferente para que lo logren identificar.
Entonces tenemos B, A, C. Este ángulo se nos está preguntando. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar las propiedades de las rectas paralelas. Recuerden que las rectas paralelas tenemos ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y en este caso yo voy a extender nuestras rectas, nuestras transversales. Estas rectas se le llaman las rectas transversales. Entonces, una manera de resolver este ejercicio es utilizando los ángulos alternos internos. Si este ángulo es 40, entonces este ángulo de acá también va a ser 40. ¿Ok? Y luego tenemos este 110, este ángulo de acá sería 80. ¿Por qué 80? Porque son ángulos suplementarios. Perdón, 70 sería. Los ángulos suplementarios, la suma de ellos dos, 70 aquí, la suma de ellos dos son 180, ángulo suplementario. Este es un ángulo suplementario. Cuando la suma de este más la suma del otro son 180. Entonces, en este caso tenemos que este mide 110. Entonces, el suplemento sería 70, porque 110 más 70 son 180. Ahora, utilizamos ángulos correspondientes, que es otra definición. Este extremo con este extremo, entonces este valor sería 70 grados. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Este de aquí sería el valor de, perdón, no es 70 grados. Una vez tenemos este valor de 70, nosotros podemos deducir, por ejemplo, si este vale 40, entonces este también va a valer 40 grados, miren, porque es este extremo de acá. Tenemos la recta paralela aquí. Tenemos que este vale 40, entonces este de acá también va a valer 40. A esto se le llaman ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. ¿Ok? En el interior. Ahora, si ustedes se fijan, estas rectas forman un triángulo que es de esta forma. Entonces, si este vale 110, sabemos que este vale 40. Y entonces, en este caso, nosotros utilizamos la definición de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180. Cuando usted suma los tres ángulos de un triángulo, le tiene que dar 180. En este caso tenemos 110 más 40, 150. ¿Cuánto necesitamos para llegar a 180? 30 grados. Entonces, el valor del ángulo BAC es de 30 grados. Entonces, aquí lo vamos a cambiar. Es de 30 grados, sería nuestra opción A. Es importante recordar estas definiciones de ángulos alternos internos, ángulos suplementarios, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180. Por esa forma fue que logramos deducir que el ángulo BAC es igual a 30 grados. Y de esta forma se termina la parte número 2 de la prueba de actitud matemática y esto sería todo.